sesión del día de hoy, quería repasar algo que en la oportunidad de ayer no les comentaba, y es que ayer veíamos, ¿verdad?, lo relevante que es la biotransformación como proceso de eliminación, como mecanismo de eliminación de fármacos. Y les decía que esas son un conjunto de reacciones que son enzimáticas y es el proceso que, por supuesto, va a depender más de la carga genética de cada individuo y, por ende, puede ser variable debido a la constitución genética interindividual. Otra cosa que ocurre con esa situación de que depende de la carga genética y de que depende de acciones enzimáticas, es que esas enzimas pueden ser inhibidas o pueden ser inducidas, ¿sí?, por fármacos o por otras sustancias, no solamente fármacos. Sin embargo, en esta oportunidad les voy a resaltar los fármacos que son inductores o inhibidores por excelencia. Cuando hablamos de una inducción, nos estamos refiriendo a que al administrar un fármaco, él va a ser capaz de acelerar el metabolismo, acelerar la acción enzimática de una determinada, un conjunto o un grupo de enzimas CYP, de enzimas microsomales o no microsomales. Y cuando hablamos de inhibición es que al administrar un fármaco, ese fármaco va a ser capaz de disminuir la actividad o inhibir la actividad de esa enzima. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es el principio de una interacción de tipo farmacocinético, una interacción entre medicamentos en el mecanismo de eliminación. Hay un medicamento A, que puede ser un inductor o un inhibidor enzimático, y un medicamento B, el cual va a ser, digamos, el sustrato o la víctima de esa inducción o inhibición enzimática. Fíjense, los inductores por excelencia son el fenobarbital, lo van a encontrar en muchos textos que lo ponen como referencia de fármaco inductor enzimático. Y cuando hablamos de inductor enzimático nos estamos refiriendo a estas enzimas que realizan el proceso de biotransformación. Fenitoína, rifampicina, carbamazepina, y de fármacos inhibidores tenemos la cimetidina, también es un prototipo por excelencia, ciprofloxacino, claritromicina, eritromicina, ketoconazol y omeprazol. Hay muchos más fármacos, sin embargo, les coloqué los más representativos y los que con frecuencia se van a encontrar como modelos inductores o inhibidores. En la gráfica podemos ver cómo se modifican las concentraciones plasmáticas en el transcurso del tiempo de un tratamiento multidosis, un esquema terapéutico de multidosis, y cómo se modifica en función de que un fármaco, vamos a llamar a este fármaco C, ¿ok? Cómo pueden modificarse esas concentraciones plasmáticas normales que están graficadas en color azul. Este paciente está recibiendo solo ese fármaco C, ¿sí? Entonces vemos cómo las concentraciones plasmáticas al inicio del tratamiento fueron aumentando poco a poco hasta llegar a un estado estable, un estado estacionario con ese tratamiento cada 6 horas, ¿ok? Pero posteriormente ese paciente comenzó a recibir, por ejemplo, un fármaco inhibidor, por ejemplo, el omeprazol.
¿sí? Y existe interacción descrita entre ese fármaco C y el omeprazol. Estas son interacciones ya descritas, no es que con todos los fármacos los inhibidores van a tener ese potencial de inhibir el metabolismo de ese fármaco, o sea, ya son bien descritas, ¿ok? Entonces, ese paciente que recibía ese fármaco C y el inhibidor, el fármaco inhibidor, al inhibir el metabolismo de la enzima CYP, o disminuir el metabolismo de la CYP que biotransformaba ese fármaco C, entonces, ¿qué va a pasar con las concentraciones? Como el metabolismo, la transformación está disminuida, entonces las concentraciones plasmáticas van a ir aumentando, ¿ok? Incluso pudiesen llegar a niveles de toxicidad. El caso contrario tendríamos, por ejemplo, si ese paciente tomara un tratamiento de base, como por ejemplo fenobarbital, que es un antiepiléptico, o fenitoína, y entonces ellos, por ser inductores, ¿sí? Ya hay descrita una interacción entre ese fármaco inductor, fenobarbital, por ejemplo, y ese fármaco C, que estamos colocando sin ningún nombre, solo un fármaco C. Entonces, ese fármaco C, al estar aumentado el funcionalismo de esa enzima que realiza su biotransformación, las concentraciones plasmáticas van a decrecer y por ende, entonces vamos a tener incluso concentraciones plasmáticas que van a estar por debajo del rango terapéutico. En este caso, el rango terapéutico no está señalado, ¿ok? Pero arbitrariamente vamos a señalar que esté más o menos a este nivel, ¿sí? Entonces vamos a tener un medicamento que en este caso, en este tercer caso, ¿verdad? Las concentraciones plasmáticas van a estar por debajo de la concentración mínima efectiva y esas son concentraciones subterapéuticas. Por ende, el efecto de este fármaco va a estar, no va a mostrar un efecto, o el efecto va a ser muy poco, ¿sí? O no, por lo que se espera es que no muestre un efecto, porque va a tener concentraciones subterapéuticas. Eso pasa, esta interacción que estoy comentando es muy frecuente entre antiepilépticos tipo fenobarbital, fenitoína o carbamazepina, los tres son antiepilépticos, en combinación con anticonceptivos hormonales de tipo estrogénico, combinados, estrogénico y de progestágeno, y ellos pueden inducir el metabolismo de la CYP que biotransforma a ciertos análogos estrogénicos, ¿sí? Entonces, eso puede ser frecuente y la forma de saberlo es simplemente conociendo cuáles son esos casos específicos de interacciones. ¿Okay? Y por supuesto saber cuáles son los prototipos de fármacos inductores o inhibidores. Bien, entonces hablábamos ayer de que existe un parámetro que nos ayuda a más o menos ver cómo es ese proceso de eliminación. Y uno de ellos es la depuración o clearance, depuración sistémica o clearance. Y les decía que no es más que la suma de todas las depuraciones, o sea, de los órganos que se encargan de la depuración o de la eliminación. Eso nos va a dar un clearance sistémico o una depuración sistémica. Y hay fármacos que entonces van a tener solamente depuración hepática y eso va a equivaldrá a la depuración sistémica, otros hepática y renal, otros renal, otros van a tener, como es el último
caso, renal, hepática y otras, ¿sí? Por ejemplo, si tienen a nivel biotransformación pulmonar, biotransformación en piel, en testículo, o si se excreta activo por otra vía diferente a la renal, o sea, como mecanismo de eliminación, como por ejemplo la vía biliar, ¿sí? Hay que les comentaba que habían antibióticos que utilizan en porcentajes pequeños, pero utilizan ese mecanismo como eliminación. Sin embargo, recordemos que el principal mecanismo es la biotransformación y el órgano que principalmente lo hace es el hígado. Les decía también que entonces representa la cantidad de sangre que es depurada, que es limpiada, estar pendiente de no equivocarse diciendo que es cantidad de sangre eliminada o cantidad de fármaco, no se refiere a cantidad de fármaco, es de sangre, ¿sí? Y siempre la unidad va a ser en una unidad de volumen sobre minuto. Entonces, para calcularlo, ahí tenemos esta formulita en la cual utilizamos primeramente la constante de eliminación, que vimos que era la probabilidad de que una molécula sea eliminada, ¿sí? ¿Y cómo calculamos la constante de eliminación? Con un valor que es constante, que es el valor del logaritmo natural, que es de 0,693, entre la vida media, el valor que les dio de vida media, que ya vamos a ver cómo la calculamos. Ese valor de constante de eliminación, entonces posteriormente lo multiplicamos por el volumen de distribución, que ya sabemos cómo se calcula, y nos va a dar la depuración sistémica, ¿sí? Acá yo les colocaba un ejemplo. Fíjense que la constante de eliminación para este fármaco, en el que la vida media es de 180 minutos y el volumen de distribución es de 5.000 mililitros. Entonces, calculamos inicialmente la constante de eliminación, dividimos 0,693 entre 180 minutos, que es la vida media, y eso nos va a dar un valor de 0,0039. La unidad de esa constante de eliminación, fíjense que es, si vemos acá, ¿verdad? En la operación matemática, el logaritmo neperiano no tiene unidad y representa una fracción. Vida media sí tiene una unidad, que es una unidad de tiempo, puede ser minuto u hora. Y entonces, en cuanto a la unidad, sería igual como una fracción, 1 sobre minuto, como lo tenemos acá, 1 sobre minuto o minuto a la menos 1. ¿Ok? Siempre es pregunta, siempre genera confusión en el examen porque no entienden la unidad, ¿sí? Y eso es lo que significa esa unidad. Entonces ya tenemos la constante de eliminación, la depuración sistémica. La calculamos entonces sustituyendo el valor de constante de eliminación, que en este caso fue 0,0039, y lo multiplicamos por 5.000, que es el volumen de distribución para ese fármaco. Y en este caso nos va a dar 19,5 mililitros sobre minuto. ¿Cómo lo interpretamos? Que 19,5 mililitros de sangre son depurados o son limpiados o aclarados de un fármaco A por los órganos encargados de la eliminación en un minuto. Aquí no digo que es en una unidad de tiempo porque ya sé cuál es la unidad de tiempo, que es minuto. Bien, les decía también que pudiéramos más o menos acercarnos sabiendo el valor de depuración sistémica. Bien, entonces ya conocemos cómo podemos
interpretar ese valor de depuración o clearance sistémico, ¿sí? Y entonces pudiéramos inferir, acercarnos, por ejemplo, en cuanto a qué. Ok, entonces pudiéramos, nos ayuda a inferir un poco qué órgano se pudiera estar encargando de la depuración. Sin embargo, muchas veces no es tan certero, pero sí nos pudiera acercar. Por ejemplo, fíjense que allí tenemos una imagen que nos muestra cómo es el gasto cardíaco para cada uno, de los órganos, ¿sí? En cuanto a volumen, ¿ok? No me voy a detener diciéndolos todos, simplemente me interesa a nivel hepático, que dijimos que era el principal órgano biotransformador. Fíjense que el volumen de gasto cardíaco es 1.35 litros sobre minuto. Para el riñón es 1 litro sobre minuto, ¿sí? Y bueno, otros órganos biotransformadores no lo muestran acá, que a nivel testicular, que ya lo habíamos comentado, no están acá. Bueno, a nivel de piel, 0.25 litros sobre minuto. Entonces, pudiéramos tener valores de depuración cercanos, por ejemplo, al volumen hepático, 1.30, 1.35 litros minuto. A nivel renal, igualmente 1 litro sobre minuto. Hay ocasiones en las que el volumen de depuración, del clearing sistémico va a sobrepasar una cantidad de gasto, un volumen de gasto cardíaco de cada órgano. Por ejemplo, o sea, que sea más de 1.35. Ustedes van a conseguir fármacos que tengan un volumen, un clearance de una depuración sistémica de, por ejemplo, 2.2 litros sobre minuto, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, pero sobrepasa la cantidad de extracción de depuración hepática. Y allí pudiéramos inferir, ¿verdad?, que además de hepática, hay otro mecanismo de eliminación, o sea, por otro órgano que pudiera ser renal o pudieran ser los otros que ya hemos mencionado. ¿Ok? O viceversa, que pueda ser el riñón y además un porcentaje eliminarse por otro órgano, depurarse por otro órgano, que eso es lo que conocemos como depuración o eliminación mixta. Bien, entonces esto simplemente nos pudiera orientar un poco, nos puede ayudar, pero para efectos de evaluación no es algo que deben responder de cuál es el órgano que se encarga de la depuración de tal fármaco, en función del valor de depuración. No es un objetivo, ¿ok?, de evaluación. Y les decía que hay situaciones en las que ustedes van a encontrar fármacos con una depuración más alta de esos valores fisiológicos, o sea, de extracción fisiológico, ¿ok?, de 1.35 litros minuto, por encima de 1 litro minuto, por ejemplo, 2.2, les ponía el ejemplo anteriormente, 2.2 litros minuto. Entonces, allí, ¿qué pudiéramos inferir? Que ese medicamento se depura a través de varios órganos, o sea, tiene una depuración, tiene un mecanismo de eliminación de tipo mixto, por uno, por dos o más órganos. Y por eso, entonces, la suma de todos esos clearings va a dar un clearance total o sistémico. Parámetros.
farmacocinético que nos ayuda a visualizar y a comprender un poco el proceso de eliminación de fármacos es la vida media de eliminación. También lo van a encontrar como semivida de eliminación. Ya habíamos hablado un poquitico de ella en una clase anterior. ¿Qué les puedo decir para que no se confundan cuando lean? Que existe, además de vida media de eliminación, también hay vida media de absorción, vida media de distribución, ¿okay? De todos los procesos, este parámetro puede ser de absorción, de distribución y de eliminación, pero no, para efectos prácticos nosotros vamos a utilizar y nos vamos a centrar en describir cómo se calcula, cómo se interpreta y cómo se relaciona con parámetros clínicos la vida media de eliminación o semivida de eliminación, solamente del proceso de eliminación. Les aclaro porque pueden leer vida media de absorción y pudiera generar confusión. Así como hay, les hablaba que los tipos de cinética de orden 0 o de orden 1, que es la más frecuente para fármacos, esas cinéticas son para absorción, para distribución y para eliminación. ¿Ok? O sea, es para todos los procesos. Entonces, la vida media se refiere al tiempo que tarda un fármaco en reducirse o en reducir las concentraciones plasmáticas a la mitad. ¿Sí? Se grafica o se le llama de esta forma, T1 medio. ¿Sí? Como podemos ver acá en esta gráfica, esto representa solamente una dosis de un fármaco administrado por vía parenteral y podemos ver cómo esa curva comienza con una concentración alta, ya que se obvia, ¿verdad?, el proceso de eliminación y, ay, me estoy descargando, y por administrarse por vía endovenosa, ¿sí? Entonces parte todo del torrente sanguíneo y se comienza a distribuir y a eliminar. ¿Ok? Entonces, la curva comienza a decrecer porque va a predominar ya el proceso de eliminación. ¿Y qué representa estos diferentes colores? Bueno, representa cada vida media del fármaco, ¿sí? Es decir, la caída de esas concentraciones plasmáticas a la mitad. ¿Cómo lo podemos calcular? Simplemente buscamos un valor de concentración plasmática de forma arbitraria, buscamos un valor, en este caso pudiéramos referirnos a esta concentración que está aquí inicial, que sería la concentración que se encuentra en el tiempo 0, ¿sí? Y ver, entonces, en función de esta concentración, supongamos que esta sea 100, ver la caída de esa concentración a la mitad. Si partimos de 100 miligramos sobre decilitros, entonces la mitad sería 50. Supongamos que está a este nivel, 50 miligramos sobre decilitros. Esta sería la mitad de esa concentración inicial, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que la vida media se mide, como lo dice su definición, en tiempo. Es así como medimos la vida, incluso nuestra vida, ¿verdad? Que cuando hablamos de años, hablamos de nuestra vida, nos referimos de tiempo, de edad. Bueno, los fármacos también. Entonces, es tiempo que tarda en reducirse. Y las gráficas, a través de las cuales estudiamos los procesos farmacocinéticos, están en función del tiempo. Es decir, que en este eje es que yo voy a ver los valores del tiempo. Y como esto representa un sistema de cartesiana, ¿verdad?, donde estos puntos de la gráfica representan un valor de este eje y un valor de este eje, entonces yo voy a ver cuánto representa en tiempo esta concentración de 50 miligramos sobre decilitros. Entonces me voy hasta el punto de intersección y posteriormente bajo al eje para ver cuánto representa eso en tiempo. Esa es la forma
en que podemos calcular cuál es la vida media del fármaco, ¿sí? Se considera que en un esquema monodosis, en una sola dosis de administración o, por ejemplo, en la suspensión de un tratamiento o terminación de un tratamiento, por ejemplo, un antibiótico, un antialérgico, el paciente, usted se lo indicó por 10 días. Ese paciente finalizó el tratamiento, tomó su última dosis. ¿En cuánto tiempo ese fármaco ya se considera eliminado? Se considera eliminado cuando transcurren 5 vidas medias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el fármaco tiene una vida media de 90 minutos, como el fenobarbital, ¿sí? Ese fármaco, para considerarse eliminado luego de la última dosis, de la última dosis, porque no se da en monodosis, luego de esa última dosis, entonces tendrían que pasar 5 vidas medias, es decir, 90 por 5 sería 9 por 5, 45. Lo corrijo ahora porque fue un error de una clase que no le puse el 0 y dije 45, pero para aclarar. Entonces serían 450 horas para que ese fármaco sea completamente eliminado. Es decir, que lo que se elimine sea más del 97%. ¿Sí? O sea, estas concentraciones plasmáticas van a disminuir en más de un 97% y ese 3% que todavía queda en plasma se considera que no va a, o se sabe ya que no va a causar ningún efecto farmacológico. ¿Sí? Muy bien. Hay situaciones en las que puede coincidir la vida media de eliminación con el intervalo o la frecuencia de dosificación, pero en la mayoría de veces no es así. Es decir, la vida media de eliminación no es un sinónimo de intervalo de administración. Si el salbutamol tiene una vida media de tanto tiempo, entonces hay que administrarlo en ese tiempo. No, no es así. Fíjense que para calcular la frecuencia de dosificación, por eso extraje esta formulita, que lo pueden conseguir en diversos textos. Fíjense que debemos considerar la concentración que se desea en el plasma para tener o sea, que esté en el rango terapéutico, que alcance un estado estable, ¿ok? Necesitamos esa concentración deseada a nivel plasmático por el clearance de ese fármaco entre la F, que es biodisponibilidad, ¿ok? Entonces, no es el único parámetro que interviene para la frecuencia de dosificación, la vida media, ¿sí? O sea, sí, porque si recuerden que el clearance, para calcular el clearance o la depuración sistémica, que es el que acabamos de ver, dentro del cálculo se toma en cuenta la vida media, sin embargo no es el único parámetro en cuenta y no equivale a la frecuencia de dosificación o intervalo de dosificación. Hay situaciones en las que puede coincidir, en las que pueda ser cercanos, pero no es sinónimo, no equivale, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo bien marcado. El ácido acetilsalicílico tiene una vida media de 30 minutos, ¿sí? Probablemente usted tenga algún familiar o ha visto, no tienen por qué tener aún experiencia terapéutica, pero seguro usted ha tenido a alguien a su alrededor que tome aspirina, que es el ácido acetilsalicílico. Dígame si se toma cada 30 minutos. No, no es así, ¿ves? Lo toma diario. Entonces, no es un mito el hecho de que la vida media sea un sinónimo de intervalo de administración. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repaso el cálculo de la vida media. Bien, entonces les decía que la vida media la vamos a calcular solamente a través de la gráfica. Ojo, con aquel que salga calculando vida media con esta formulita, ¿ok? Que me vaya a salir calculando vida media con esto, ¿sí? Ah, calculo aquí, sustituyo aquí, me va a dar la vida media. No,
con la gráfica, ¿sí? Entonces, fíjense, yo les decía que simplemente es aplicar la definición de vida media. Vida media se refiere al tiempo en el cual el fármaco disminuye sus concentraciones plasmáticas a la mitad. Si partimos, por ejemplo, de esta concentración en el tiempo cero, ¿verdad? Concentración plasmática en el tiempo cero, entonces ese valor, que en este caso es 16 microgramos sobre mililitro, si aplicamos la definición en la que esas concentraciones plasmáticas caen o disminuyen a la mitad de 16 sería 8, ¿cierto? Pero la definición habla de que es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo que tarda. Entonces debo buscar en el otro eje. Me voy al sistema de cartesianas de ese lado y este punto de aquí también representa un punto en el tiempo. Y bajo hasta tiempo y eso representa el valor de 4 horas. Entonces la vida media para este fármaco es 4 horas. Sí, bueno, no, yo siempre les digo, me voy a la concentración plasmática, para mí es más fácil. Me voy a la concentración plasmática en el tiempo cero, busco la mitad, luego me voy a la curva y busco en el eje del tiempo. Para mí es más fácil de esa forma. En este ejemplo, le están partiendo de otras concentraciones. Por ejemplo, aquí, por lo menos, aquí están partiendo de 4 microgramos sobre mililitros para el mismo fármaco, ¿sí? Entonces, teóricamente, la mitad de 4, que es esa concentración plasmática, es 2. Entonces, voy al eje de la curva, ¿verdad? De concentraciones y busco en el tiempo, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces les decía que veíamos acá la mitad de 4, que es esa concentración plasmática de la que partimos, era entonces 2, y nos íbamos al valor de las concentraciones y luego bajamos hasta el tiempo y teóricamente, o sea, nos va a coincidir con 12 horas. Sin embargo, eso pudiera generar confusión. Eso no quiere decir que la vida media es 12 horas, ¿ok? Porque yo tengo que considerar que partí de esta concentración que es 4. Entonces, ¿cuál es el tiempo cuál es el tiempo que coincide con esta concentración plasmática? O sea, que es de la que partí, de la concentración plasmática inicial o de la concentración plasmática de la cual partí para calcular la vida media. Entonces, busco cuánto es el tiempo para ese valor, esa concentración inicial, y fue 8 horas. Y lo que hago es contar el tiempo entre esa concentración, ¿verdad? O el que equivale para esa concentración, ¿sí? Hasta el segundo punto que calculé o que busqué. Entonces sería desde 8 horas, tendría 9, 10, 11, 12 horas. ¿Ok? Entonces la vida media sería este espacio, que serían 4 horas. Debe darle, por supuesto, la misma vida media que nos dio acá. Cuando yo les decía calcularlo, que lo calculáramos a partir de la concentración plasmática en el tiempo cero. Para mí es más fácil hacerlo de esta forma porque genera menos confusión en cuanto a esta restica que hay que hacer aquí, ¿sí? Porque sería un error decir que la vida media es 12 horas. No sería correcto, ¿ok? Porque tengo que partir es del tiempo en el cual estoy tomando esa concentración plasmática inicial. O sea, tengo una concentración plasmática inicial y un tiempo inicial y una concentración plasmática en la cual se reduce a la mitad. Entonces, en función de eso es que yo voy a contar cuántas horas pasan. Y esa es la vida media. ¿Sí? Repito, para mí es más fácil siempre hacerlo. Desde la concentración al tiempo cero, busco la concentración, la mitad de esa concentración, me voy al eje, ¿verdad? A la curva de concentración en función del tiempo y luego busco en el eje del tiempo cuánto es ese valor y eso es directamente la vida media. Hacia abajo. ¿Qué representa?
Ajá, mejor nos quedamos con la concentración plasmática en tiempo cero sacando la mitad. Sí, para mí es más fácil y es más fácil de explicar, de transmitir de esa forma. Sin embargo, o sea, si usted lo domina, lo sabe, usted lo puede calcular desde cualquier punto de la curva. ¿Sí? No entendí la pregunta de la rayita azul. Esto ya lo expliqué. O sea, es otro punto para calcular la vida media de eliminación. No estoy tomando la concentración plasmática en tiempo cero, que en este caso es 16, sino que estoy tomando 4. Entonces parto de 4 microgramos sobre mililitro, me voy a la reducción, aplico la definición, es la reducción de las concentraciones plasmáticas a la mitad. Perdón, es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo que, en el que reducen las concentraciones plasmáticas a la mitad. Entonces, voy a la mitad de concentraciones plasmáticas y luego me voy al tiempo. ¿Ok? Eso es lo que significan esas rayitas azules. Bien, esto ya lo habíamos comentado, en que no es sinónimo, ¿sí? La vida media de eliminación no es sinónimo de intervalo de dosificación. Muy bien. Les decía entonces que hay situaciones clínicas en las cuales ese valor, parámetros farmacocinéticos pueden variar. Los valores, algún parámetro puede variar. Por ejemplo, tenemos este fármaco. Este es un antibiótico, o sea, son todas las características de un antibiótico. No los voy a aturdir por ahora con nombres de fármacos. Sí, pero ¿qué quiero que vean? Cuando él es administrado a un paciente sano, ese fármaco se administra una dosis de 500 miligramos, tiene una biodisponibilidad del 100% porque se administra por vía parenteral. El volumen de distribución es de 12 litros. Entonces, fíjense que ya estos parámetros los hemos estudiado, ya sabemos qué significa. Si yo hablo de que un fármaco tiene una biodisponibilidad del 100% o del 70%, ya sabemos cómo calcular biodisponibilidad y sabemos a qué se refiere, que es esa cantidad y la velocidad en la que el fármaco alcanza la circulación sistémica. Vimos volumen de distribución, en este antibiótico tiene un volumen de distribución de 12 litros, es decir, que podemos decir que ese fármaco en el tiempo cero se distribuye o se encuentra predominantemente en el compartimiento intersticial, tiene una alta unión a proteínas plasmáticas del 95%, tiene una vida media de eliminación de 8 horas, es decir, que cada 8 horas la concentración plasmática se va a ir reduciendo a la mitad, como lo vimos en el ejercicio anterior, y tiene una depuración sistémica de 22 mililitros sobre minuto. Es decir, que 22 mililitros de sangre son depurados de ese fármaco por los órganos encargados de la depuración en un minuto. ¿Sí? Ahora, ese paciente, si administramos este fármaco en un paciente con una patología renal, ya que este medicamento sabemos que se elimina por excreción renal inalterada, este paciente que está enfermo o tiene una patología del órgano que se encarga de la depuración o que se encarga principalmente de la depuración de este fármaco, entonces ese órgano no va a hacer la función que se requiere, que es depurar la sangre de esa cantidad de fármaco. Entonces, ¿qué pasaría con esta curva? Ese paciente si se trata de un esquema multidosis y ya ha alcanzado un estado estacionario, ¿qué pasa si en algún punto el órgano que se encarga de la depuración, ¿sí?, de ese fármaco está funcionando menos? ¿Qué va a pasar con las concentraciones plasmáticas? ¿Hacia dónde se van a desviar? Diga. Aumentarían, ¿no? Aumentarían, exacto. Entonces las concentraciones plasmáticas comenzarían a aumentar, ¿sí? Imagínense que ese órgano depurador es como la lavadora de su casa. Si la lavadora está mala, ¿qué pasa con la ropa sucia? Aumenta.
Aquí en mi casa le decimos el monstruo de la ropa sucia, porque de verdad que es un monstruo, es un fastidio. Ay, eso lo grabé, qué pena. Bueno, entonces, las concentraciones plasmáticas van a aumentar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esas concentraciones plasmáticas aumentan porque ese órgano no está haciendo su trabajo, no está haciendo la función que debería hacer. Pero además de ese parámetro de que esas concentraciones plasmáticas aumentan, ¿qué pudiéramos ver en ese paciente, en el paciente clínicamente? No todos a la vez. Que como las concentraciones plasmáticas aumentan, podría haber un efecto tóxico, porque alcanza la concentración mínima tóxica y se puede generar una toxicidad, ¿no? Exacto. Entonces esas concentraciones ya en el nivel tóxico van a ser reflejo entonces de esa toxicidad en el tejido y se va a manifestar clínicamente en una toxicidad. Muy bien. Ahora, si nos vamos a los parámetros farmacocinéticos, ese paciente que su órgano depurador está enfermo, ¿cómo pudieran modificarse los parámetros que hemos dicho que nos reflejan un poco o que nos explican la eliminación? Que hablamos de dos, la vida media y la depuración sistémica. ¿Cómo se modificaría, por ejemplo, la depuración sistémica en ese paciente con un órgano depurador enfermo? ¿Cómo se modificaría la depuración sistémica? Con unos inhibidores. No, 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 no. No estoy hablando de estrategia, o sea, de qué vamos a hacer en ese paciente que tiene el órgano, tiene una insuficiencia renal, enfermedad renal crónica o una insuficiencia hepática, no. Sino que cómo esperamos encontrar los parámetros farmacocinéticos que miden la eliminación en ese paciente con una patología renal, en este caso que estamos hablando, ¿sí? Profe, creo que el tiempo medio de eliminación aumenta y la depuración sistémica disminuye. Exacto. Entonces, por acá Alcides también menciona, supongo que debe estar disminuida la depuración, disminuye la depuración sistémica, así es, va a disminuir y la vida media entonces va a aumentar. ¿Por qué aumenta la vida media? Porque voy a tener, como lo dije, ese órgano que se encarga de la depuración va a estar trabajando menos, entonces va a trabajar más lento, ¿sí? Y va a tener... o sea, la consecuencia principal es que entonces en el tiempo, él va a requerir más tiempo para depurar la misma cantidad de fármaco, ¿sí? De hecho, depuración sistémica disminuida, sí. De hecho, nosotros lo podemos inferir un poco acá, matemáticamente, lo podemos ver acá, ¿sí? Ya respondo algunas inquietudes allí en el chat. Ya. Matemáticamente lo podemos ver acá en algún momento. Disculpen que me devuelva tanto, pero pudiéramos ver un poco acá, ¿sí? Si esta depuración sistémica disminuye, ¿verdad? Entonces, la vida media va a aumentar. ¿Ok? O sea, hay una relación inversa, que lo podemos también ver aquí a nivel matemático, ¿sí? Bien. Cuando hablábamos, por acá tengo esta pregunta, que en esos casos, ¿verdad? En los que el paciente tiene una alteración en algún órgano que se encarga de la depuración, la depuración sistémica va a estar disminuida, ¿sí? La vida media va a estar aumentada, el volumen de distribución también va a aumentar, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que para el cálculo de volumen de distribución influyen las concentraciones plasmáticas. Y si estas están aumentadas, el volumen de distribución también pudiera estar discretamente aumentado. Entonces, ¿qué hacer en estos casos, en estos pacientes? ¿Sí? Para evitar la toxicidad, porque ya dijimos que en estos casos lo que íbamos a ver era que las concentraciones plasmáticas aumentaran y va a llegar a un nivel tóxico donde va a ser reflejo de toxicidad.
Una de las estrategias terapéuticas entonces es disminuir la dosis, ¿sí? Porque al disminuir la dosis, entonces espero que esas concentraciones plasmáticas bajen de un nivel tóxico y lleguen a un nivel donde donde se encuentre en ese estado, en esa ventana terapéutica. Una estrategia sería esa, disminuir la dosis. Otra estrategia es aumentar el intervalo de administración. Por ejemplo, este medicamento en un paciente sano se administra cada 12 horas o incluso una vez al día. Entonces, en un paciente con una patología renal, ya que dijimos que este fármaco se elimina primordialmente por excreción renal inalterada, en un paciente con una patología renal, que se pudiera hacer? Aumentar el intervalo de administración, es decir, de una vez al día ponerlo a cada 48 horas. Sin embargo, eso ya existe. Hay esquemas terapéuticos para, o ajustes, mejor dicho, ajustes de las concentraciones de acuerdo a, por ejemplo, la filtración, los niveles de filtración de creatinina, de depuración de creatinina, de insuficiencia o alteraciones o hepatopatías crónicas. Entonces hay ajustes para fármacos, hay como una lista, ya eso está estudiado. Usted simplemente debe buscar, usted no va a hacer ningún cálculo de eso para efectos de su práctica clínica, pero sí debe entender por qué lo hace. ¿Ok? Bien, en este es simplemente para ilustrar cómo un antibiótico, una lista de antibióticos en un paciente normal alcanza tiene esta vida media, ¿sí? En horas. Pero en un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal o enfermedad renal aguda o crónica, fíjense cómo entonces puede aumentar significativamente. Por ejemplo, para la meticilina puede aumentar de 0,5 horas a 4 horas, ¿sí? Entonces, cómo ese parámetro, la afectación de ese órgano depurador puede influir en ese parámetro. Ahora, hay factores que además pueden influir en la modificación de la eliminación. Esos factores son factores que no son, la mayoría no son modificables. Por ejemplo, la edad, cuando les decía que un paciente neonato tiene inmadurez hepática, eso por supuesto que va a influir en la velocidad, la terapéutica que se le dé a ese paciente, porque tenemos que considerar si hay inmadurez hepática o no, ¿sí? O si es un paciente de adulto mayor o un paciente anciano en los que haya por atrofia y por degeneración de actividades fisiológicas, hay menos actividad enzimática, hay menos cofactores enzimáticos que son indispensables para realizar esas reacciones o pueden realizarse, pero muy disminuidas. También el sexo, ¿sí? O el género, debido a que a nivel, o sea, se sabe que las mujeres poseemos una carga estrogénica y esos estrógenos modifican o pueden ser o influir en el comportamiento enzimático hepático, ¿sí? El polimorfismo genético o variabilidad interindividual, de la cual ya hablamos, que es un factor determinante y el principal factor por el cual este proceso de eliminación sea tan variable entre una persona u otra. La dieta, debido a que hay sustancias que pueden, así como hay fármacos que pueden inducir o inhibir el metabolismo, también hay sustancias que pueden, dentro de la dieta, que pueden modificar el metabolismo de fármacos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos algunos, no tienen que sabérselo todo, pero tenemos algunos ejemplos que modifican, que inhiben o que estimulan el metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, el zumo de pomelo, el vino tinto, la hierba de San Juan, que es como unos palos de canela, algo así que lo que llaman mamajuana en República Dominicana, para preparar tragos, bebidas alcohólicas, el ajo, la cafeína,
los alimentos crucíferos, el brócoli, las coles, ¿ok? Ellos son inductores del metabolismo. Carne a la brasa no es la carne como tal, sino el producto de la combustión de esas parrillas, ¿ok? Lo que sale de allí, esas sustancias son inductoras. El etanol, que ya ustedes lo saben, es inductor también. Ciertas verduras como por ejemplo el berro, algunos alimentos verdes como el berro o la espinaca también puede ser inhibidora, ¿sí? de esas enzimas. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Bueno, porque usted le va a indicar al paciente, cuando usted se convierte en especialista de alguna terapéutica, usted sí allí minuciosamente sí tiene que revisar esas interacciones porque de allí depende la calidad de su terapéutica, ¿sí? Muy bien, la microbiota intestinal también modifica la biotransformación, los hábitos psicobiológicos, porque por ejemplo si el paciente tiene un hábito de alcoholismo o de consumo de alcohol frecuente, eso crónico, eso aumenta es inductor de la biotransformación, o el cigarrillo también es inductor. Condiciones nutricionales, porque como ya hemos dicho, son reacciones enzimáticas y dependen de cofactores de vitaminas, ácido ascórbico, zinc, selenio, que eso depende si el paciente tiene una buena alimentación. Y de la administración de otros fármacos, es decir, esas interacciones de eliminación en las que se coincide el tratamiento con un fármaco inductor o un fármaco inhibidor con ese otro tratamiento que usted ha indicado. ¿Sí? Muy bien, entonces ya hoy cerramos con estos parámetros de eliminación, ¿sí? En las que hablamos de que hay parámetros que nos ayudan a medirlos, como la vida media y la depuración sistémica. Vimos cómo se relacionan esos parámetros y cuál es la relevancia o la implicación clínica que tienen y los factores que modifican la eliminación. Leo esta pregunta que tengo por acá en el chat. Dijimos que vimos los factores que modifican la eliminación, ¿sí? Y teníamos factores que pueden ser modificables y la mayoría no se modifican. ¿Ok? Muy bien, y ya con esto, entonces terminaríamos todos los procesos de farmacocinética, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden comentarlo a través del correo. Les dejo esta enseñanza que creo nos ayuda muchísimo porque nos fija los pies a la tierra y es tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Creo que si partimos de esa premisa, podemos ser mejores personas y ayudar a otros desde la forma más empática posible. ¿Ok? Bien, con respecto, ya eso sería el cierre de este bloque de 7 clases. ¿Ok? Gracias a todos los que participaron y todos los que hicieron sus preguntas de forma activa y estuvieron en la disposición de entrar a las sesiones online.